Bueno, ya estamos en directo. Vamos a esperar un minutico para que se una la gente. Bueno, eso fue veloz. Ya se han unido bastantes personas. Entonces, bienvenidos al lanzamiento de la segunda edición del Incómodo Color de la Memoria, la segunda edición aumentada. Gracias a todos por venir hoy a ver esta charla, en donde estaremos echando chismes sobre el detrás de cámara de lo que hubo en esta nueva versión del libro de Javier Ortiz Casiani, que nos está acá acompañando. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, Cari, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás, San Andrés? En un caos terrible, Javier, lleno de mosquitos además. Eh, quiero que sepan que tengo mi arma, un repelente de mosquitos todopoderoso, aquí conmigo. Para poder quedarnos con ustedes los 45 minutos que prevemos que dure esta conversación. Por favor, si tienen preguntas o comentarios, los vamos a estar mencionando hacia el final de la charla, por ahí dentro de unos 45 minutos. Entonces pueden ir dejándolos en la sección de comentarios, sean simplemente comentarios o sean preguntas. Y también vamos a dejar en la sección de comentarios el link y la información para que puedan adquirir el libro y nuestros canales para que lo compren. Entonces, sin mucho preámbulo, quiero iniciar esta charla preguntándole a Javier que en sus palabras les cuente a ustedes, a los que no conocen el libro y se quieren acercar a él, de qué se trata El Incómodo Color de la Memoria. Bueno, este es eh, un libro que tiene que tiene dos etapas, podemos decirlo. Es un libro que nace como un proyecto adscrito al Ministerio de Cultura en una primera fase. Fue un libro eh, que es una propuesta que acogió Moisés Medrano como director de población del Ministerio de Cultura cuando yo estaba asesorando algunas cosas allí en el ministerio, y pues lo que hicimos en la coyuntura del Decenio Internacional de los Pueblos Afrodescendientes fue compilar una serie de columnas, crónicas y cosas que yo venía haciendo, todas alrededor del tema afro, del tema negro, y compilarlas en este material. Y la conexión con el malpensante, que ya es la segunda fase del libro, digamos, el libro comercial. La conexión con libros malpensantes viene desde el momento en que es el malpensante el que hace todo el trabajo de edición para que ese libro salga, antes de que el malpensante fuese la casa editorial, ¿no? Ya hizo el trabajo de edición para el ministerio con otras actividades que se hicieron. Entonces el libro básicamente lo que recoge es una serie de columnas, crónicas, ensayos, perfiles de gente negra, de situaciones alrededor de la población negra, tanto de Colombia como del mundo, en fin, y eso es lo que pues le da la unidad al libro. Ya pues estaremos hablando seguramente en la conversación con Karim, bueno, los diferentes cambios que ha vivido, las metamorfosis que ha sufrido el libro a lo largo de estas, pues, las dos ediciones con esta que tenemos con el malpensante. La primera se agotó, y bueno, todo lo que ha rodeado un poco la circulación y la edición del libro. Es un libro que tiene, que recoge tus distintas facetas como autor, eh, y eso es en particular muy atractivo de esta obra, que
En El Malpensante, teniéndote como autor de forma frecuente, explotamos cierta voz tuya en particular o cierta aproximación a los temas que a nosotros nos interesa especialmente y que tiene conexión con nuestra mirada editorial, pero el libro escapa de esa mirada editorial del Malpensante y reúne eh, estas columnas y crónicas y perfiles que igual has venido publicando en diferentes medios, sobre todo en El Heraldo, en El Espectador, en Arcadia y también en El Malpensante. Entonces, algo muy valioso del libro en cuanto como a conocerte a ti en tu escritura y a tu aproximación a todos estos temas de la historia negra, es esas diferentes voces. ¿Cómo describirías esas distintas voces que hay en el libro? Bueno, es un libro, pues como tú lo has dicho, muy variado a los estilos, no los estilos de escritura, sino en cuanto a los géneros, más bien, diría yo, es muy variado. Puedes tener desde una crónica, un perfil, hasta una columna de opinión, pero una columna de opinión que puede ser un perfil a la vez, ¿no? Una columna de opinión sobre Edgar Perea o sobre Hugo Landete, sobre un cantante, sobre un beisbolista, en fin, no sé. Entonces un libro muy variado, pero que creo que tienen un sello común y es pues mi preocupación por la historia, por supuesto, por meter casi todo lo que escribo ponerle un matiz histórico a todo lo que escribo. Y ponerle un sello personal incluso a la opinión y a esa supuesta objetividad que algunos pretenden con ciertos textos periodísticos. Y ese sello creo que está pasan por mí muchas de las opiniones, ¿no? No me cuesta escribir descorporeizadamente. O sea, me gusta estar en lo que escribo de alguna manera. Así esté hablando de algo aparentemente muy lejano, creo que la mayoría de los textos tienen algo de mí en lo que escribo, ¿no? Y creo que eso es uno de los sellos que aparecen allí en ese libro. Me gusta dar la voz, pero también me gusta que mi voz se escuche en la voz de los otros. O no sé si en mi voz o con mi voz puedo darle voz a los otros, ¿no? No sabría exactamente qué iría primero, pero lo cierto es que eh, la mayoría de los textos tienen ese sello, ¿no? Esa presencia, ¿no? Esa presencia mía allí, que es una presencia, y lo hemos hablado en algunas ocasiones, que supera la presencia, supera quizás una palabra muy pretenciosa, pero que se aleja de la presencia del militante, de solo del militante, del activista, porque bueno, ni soy militante ni soy activista, no soy militante digamos, de ningún movimiento específico, ningún movimiento afro, ningún colectivo, etcétera. Tengo, por supuesto, toda la sensibilidad con el tema y escribo sobre los problemas, pero creo que pues no me interesa escribir solo discursos políticos, ¿no? Solo discursos políticos porque no quiero que el discurso político sacrifique la buena escritura. Creo que es un poco la preocupación. Si lo logro o no, ya lo juzgarán ustedes, pero es una preocupación que tengo. Es decir, yo no quiero hacer yo no quiero hacer panfletos, digamos, Sí. por muy crítico que sea el tema, por muy delicado que sea, por muy difícil que sea la situación que esté describiendo, trato de renunciar o trato de no irme por la línea fácil, ¿no? Que es pues hacer
una denuncia clásica de lo que está sucediendo y jugar con algunas herramientas allí, más desde la literatura. Sí, yo creo que está siendo modesto. Javier está siendo modesto, señores y señoras, porque sí, el libro sí ha comprobado que tiene éxito en producir ese efecto en los lectores, por eso estamos en una segunda edición aumentada. Esto es además de las reimpresiones que ya se han hecho y de aquella edición primigenia del Ministerio de Cultura que el Malpensante, en la que el Malpensante trabajó prestando nuestros servicios editoriales. O sea, nosotros luego secuestramos este libro para hacerlo llegar al público, porque de hecho en su origen era un libro que iba de circulación gratuita, pero muy limitada, un pequeño lote, que básicamente lo arrancaron de las manos del ministerio y de las de Javier, de esa pequeña caja que él tenía para distribuir. Eh, Nosotros estamos contando una pequeña anécdota por red, de pronto alguno de ustedes los habrá visto, sobre el lanzamiento de esa edición primigenia en la que hubo un chico que se robó uno de los libros, se lo robó una señora y salió corriendo con él porque sabía que no iba a haber más. Entonces nosotros luego nos pusimos en la tarea de reimprimirlo y ponerlo en circulación y ya en este punto podemos decir que ha sido un éxito entre muchas razones, entre muchas otras razones, porque además de eso, de que esos temas son importantes, la forma en que Javier los toca no es panfletaria, sino entretenida, divertida, poética. Hay sentido del humor, hay también complejidad, incluso a veces es difícil desentrañar cuando Javier le está mentando la madre a alguien. Hace poco publicamos una columna en El Malpensante. Javier es columnista del Malpensante, tiene un espacio hace relativamente poco como columnista, ya venía como colaborador hace muchos años, pero como columnista publicó algo, una diatriba contra Caldas, que realmente podría pasar desapercibido el tono animoso que tiene Javier contra el pobre científico payanés. De pronto uno tiene que conocer mucho el estilo sutil de Javier para darse cuenta que se está burlando del tipo. Pero eso me gusta mucho del libro y creo que lo aprecian mucho los lectores, es que no eres obvio en la manera en que criticas, ni tampoco en la manera en que alabas, porque incluso las alabanzas están llenas de matices, ¿no? Hablar sobre alguien que era un héroe o un rey en la miseria, pero pues tampoco es que romantices la miseria, pero dices que la miseria estaba ahí. Y luego hablas de alguien que estaba en la gloria, pero en una gloria matizada también por la deshonra, no sé, creo que los personajes y los temas que aparecen en el incómodo color de la memoria siempre están llenos de esa escala de grises. Sí, sí, bueno, me gustan los matices. De hecho, por eso escogimos el título de la columna del Malpensante, de cierta manera, historia y matices. De cierta manera, por supuesto, es un guiño descarado y amoroso a Antonio Benítez Rojo con su libro La isla que se repite y la noción esa que él tiene de cierta manera, ¿no? Pero me gusta la historia y sus matices porque los historiadores le tienen mucho miedo a la paradoja, ¿no? Siempre tratan de blindar los textos, ¿no? De que el texto, de engañar al lector de alguna forma, ¿no? Engañarlo es, y esto lo he dicho siempre, ¿no? El historiador parte sabiendo lo que ya sucedió, ¿no? Y como sabe lo que sucedió, pues lo que se ve es al pasado a comprobar eso que sucedió y va de alguna forma ajustando las piezas para que calce en lo que sabe que ocurrió, ¿no? A mí no me interesa solo eso, a mí me interesa la paradoja, lo paradójico que puedo encontrarme en el camino, ¿no? Y denunciar esa paradoja o escribirla. Y creo que la paradoja es la que te otorga la gracia literaria del texto, que es a veces la gracia de la que carecen algunos textos históricos clásicos, ¿no? Son muy interesantes, supremamente sesudos, muy bien documentados, el tipo se peló los archivos, ¿no? Raspó hasta la olla de los archivos, encontró todas las fuentes que necesita, pero cuando te lo va a poner, te lo pone de una manera tan aséptica
pues que uno dice, bueno, pero si aquí lo que había era material para sacarle más gracia a esto que está aquí. Entonces Sí. creo que ese juego, esa gama de grises, la sorna también, eh, eh, si te voy a decir que eres un racista, no te voy a decir solo que eres un racista y listo, pare de contar. No creo que Papá. hay que, te están azotando los mosquitos. Este, eh, Sí, por favor, ignoren mis manotazos para todos lados. Yo estoy en el único lugar de mi casa en donde hay internet en San Andrés y tengo un repelente, pero eso no funciona. Qué pena, qué pena, qué pena que te haya sentido interrumpido por mis manotazos. no, Pero no, bueno, no. aprovecho entonces para interrumpirte del todo y decir que creo que gran parte del encanto también de estos textos es que son muy narrativos, Sí, eh, precisamente porque usas el material que tienes para construir historias. Entonces, mm, no simplemente expones un punto de vista, lo cual podría ser aburrido y es aburrido en muchos columnistas y en muchas personas que tienen buenas intenciones para expresar inquietudes. Tú expresas tus inquietudes siempre mediante la anécdota, mediante la historia, mediante la encadenación de paradojas, de matices, de cuentos. Entonces, finalmente lo que nos ha gustado mucho en cuanto a las historias a las que les damos prioridad con Javier es esa posibilidad de echar cuentos, de hacer narrativa de no ficción sobre todo, porque tú eres un narrador de no ficción. Entonces, sí, ¿cuál es ese alimento de un narrador de no ficción? Sobre todo lo autorreferencial, a menos que sea un periodista investigativo, se apoya mucho en sus vivencias. Y en este libro en particular, en esta segunda edición, le dimos un impulso más grande a ese capítulo del libro en el que más se explotaban las vivencias personales de Javier y que antes estaba un poco escondido hacia el final. Se llama, antes se llamaba el en autor primer ante el plano. espejo, Sí, ante el espejo sí, y ahora se llama retrato de del autor autor y con con familia. familia. Eso sí. Sí, Exacto. sí. A Entonces, mí, esa fue la mayor, me parece que fue el mayor cambio que tuvimos en esta edición, además del material nuevo que incluimos. sí, sí. Además, porque la mayoría del material nuevo, o mucho del material nuevo, está allí en esa parte, ¿no? Y eso sí fue una coincidencia, porque teníamos esa parte. Es interesante porque al final el libro se parece pues los libros se parecen a su autor, pero sobre todo a su editor, ¿no? Y en eso debo decir que, bueno, como toda persona que escribe o intenta escribir, tengo una cuota de narcisismo más o menos propia, ¿no? Que no la niego. Eh, y, y, y creo que la gracia del editor, yo tengo una reverencia por los editores porque creo que los editores son aquellos, y me gusta usar esta metáfora, son aquellos que se dan cuenta que tienes algo de alas y te lanzan, ¿no? Y te lanzan sabiendo que en el que vas a volar, ¿no? Que puedes volar. Pero cuando estás regodeándote mucho, así como creyéndote que ya lo tienes y empiezas a hacer piruetas, te dice, espérate, cálmate, bájate otra vez y vamos a pulir esto que está aquí. Entonces creo que el reacomodo del libro tiene que ver con eso, eh, pero en este caso creo que lo que hiciste fue nada, pulirme las alas y ponerlas de primero, ¿no? Como nada, sal a volar, que sea tu voz la que se escuche en esos textos. Y lo dices en la introducción, ¿no? A mí los textos que más me gustan son estos de carácter autorreferencial, estos textos largos, autorreferenciales, pero autorreferenciales dentro de una historia mucho más amplia, ¿no? Yo si voy a hablar de mi padre, puedo hablar también del ferrocarril, porque hay una relación allí de mi padre o de mi madre con el ferrocarril. O si voy a hablar de mi hermano, puedo hablar del algodón, porque mi hermano y mi padre estuvieron ligados a los cultivos de algodón de alguna manera. Entonces trato de que ese tipo de cosas se den, ¿no? Eh,
Y claro, esta parte de esta edición arranca precisamente con uno de los textos largos, que antes arrancaba con algunos textos cortos, más de columnas de opinión. Y para volver al punto que estaba señalando, yo no, sí, yo puedo leerme una cantidad de textos porque tengo formación de historiador y lo que hace uno ahí básicamente es construir marcos de referencia y marcos históricos para poder entrarle a determinado texto, a determinado tema, pero yo no renuncio a la necesidad de contar, de narrar. Es decir, yo no, ni en una columna de opinión renuncio. A mí me gusta comenzar, normalmente comienzo una columna de opinión contándote algo, diciéndote algo, diciéndote una anécdota. Luego esa anécdota me va a servir para discutir, para dar una opinión sobre algún hecho o poner en discusión dos visiones o tres visiones o lo que sea, pero me interesa el ejercicio didáctico de la narración, porque primero porque creo que es un buen método para que la gente entienda mejor o sea, enganche con el tema, y segundo porque me siento personalmente, Inclinado. exacto, me siento yo más ahí, porque claro, los conceptos y las nociones están allí, la sociología tiene un montón, las ciencias políticas tienen otro montón y todo eso sirve para lo que estoy construyendo. Pero esa es la narración donde está esa voz, donde está ese pedacito al que no quiero renunciar y que es lo que además también me pone en en un reto de escritura, ¿no? En un reto no, porque lo otro lo puedo encontrar leyendo tratados y leyendo buenos libros de filosofía, de historia, del derecho, de filosofía del derecho, en fin, filosofía de la historia. Pero esa otra parte no, esa otra parte es mía, y esa es la que quiero que también se vea, a pesar de que puedo estar tratando de hacer análisis con cierta complejidad, ¿no? Me interesa que eso esté allí. Sí, de hecho el libro ahora empieza con uno de estos textos largos con el provocador título de La marihuana de mi infancia, que es una de las nuevas piezas que añadimos a esta segunda edición aumentada, y que goza de todos esos atributos de los que habló Javier, una aproximación desde lo personal, desde la historia íntima, divertidísima, también compleja emocionalmente, en la que habla sobre dificultades familiares, personales, porque una cosa que también puede interesar a muchos lectores es que Javier no está pontificando desde un atrio, desde un podio, diciendo qué es lo que se debería hacer con los problemas de los otros, sino lo que él ha visto que hacen las personas con sus problemas desde las propias dificultades familiares y propias. Entonces, en esa, como en esa figura de la persona que se ha hecho a sí misma, es interesante ver a alguien que pueda hablar por sí mismo también y decir cómo ve esos asuntos, incluyendo un pequeño cultivo de marihuana familiar, ¿no? Sí, eso que decía sobre la reorganización del libro, y que antes, digamos, el libro denotaba otra voz, es también lo interesante de esta segunda edición para quienes ya tengan el libro. Creo que en la medida en que progresan las reimpresiones y ediciones del incómodo color de la memoria, van a ver ese cambio orgánico que se da en la voz de Javier como autor, que es una vaina como que ocurre de forma muy veloz, pero que también ocurre en la medida en que vemos en tiempo real cómo Javier tal vez se dedica más a lo que lo apasiona, que es contar historias. Diría yo que en las primeras versiones, en la primera versión del libro, sobre todo el Ministerio, uno podría encontrar, o sea, en esa edición que, mira, ahí ya tenemos además quotes de Javier. Está muy bien eso. En esa primera edición del Ministerio, pues se privilegiaba mucho más la voz, o mejor dicho, el papel periodístico, de denuncia social, y así también estaba organizado el libro, y como dice Javier, ahora lo hemos reorganizado para que los lectores primero conozcan al lector, al autor, vean cuál es como su educación sentimental, sus gustos, sus fobias,
su manera de mirar el mundo, y ya luego accedan a sus críticas y elogios contra las cosas que ve en nuestra sociedad. Creímos que esa era una manera también de sí, esto en ese sentido es un libro diferente, porque realmente como uno arme un libro sí, sí crea una obra distinta. Y el incómodo color va a seguir transformándose con el pasar de las ediciones, creo yo. Sí, sí, eso me parece interesante porque es un libro al que se le van sumando cosas, pero es como si se escribiera de nuevo, solo por el hecho de la reacomodación y porque es un libro que habla también, como tú bien lo has dicho, de lo que estoy pensando de la sensibilidad del momento, ¿no? De mi sensibilidad, de mis aprendizajes, de mis apuestas y de lo que los otros quieren que yo ponga en primer plano, ¿no? Como sucedió en este caso, ¿no? Eh, y a mí eso me parece interesante. Obviamente el libro al principio es un libro que se escribe para una institución y que se escribe con una visión política clara, ¿no? Una visión política de denuncia, eh, pero ahora luego ya no, nos deshacemos un poco de eso sin renunciar a eso, que es lo que es la gracia, que a propósito además aprovecho públicamente para agradecerte las palabras de introducción, porque me parecieron muy bellas y me parecieron, no sé, me gustaron mucho la manera en que lo dices y me parece que eso que dijiste, si no es así, me lo agarro y me lo apropio, me quedo con él, lo creo que sí soy así o que sí lo hicimos de esa manera. Eso que dices de bueno, este libro no me interesa en tiempos en que se valoran tanto los libros, no tanto por su gracia literaria, sino por lo adecuados o lo políticamente correctos o lo que denuncian. Este libro a mí me gusta este libro es por su riqueza literaria, sin embargo también es un libro de esos, ¿no? Eso me parece bien interesante porque ese equilibrio es el que yo quiero, ¿no? Es mi preocupación, no es, eh, bueno, lo vuelvo a lo que decía al principio, no hay, eh, yo no quiero escribir un comunicado, ni una carta ni una carta que se le manda a un ministro, a un funcionario público, exigiéndole que construya el puente, ¿no? Es decir, sí, quiero que se construya el puente, pero déjame decir con gracia cómo el puente no está construido y cómo queremos que se construya el puente y cuáles son los antecedentes que hay alrededor de todo eso. Entonces, me gusta esa idea de que el libro se vaya como una especie de palincesto donde se pueden ir leyendo capas, ¿no? Y si tú escarbas vas a encontrar eso otro que seguramente no está ahora, pero si sigues escarbando lo vas a encontrar y son capas que se le van sumando al libro. Sí, sí, creo que sobre lo que decías del efecto que puede tener también una crítica sobre un puente, puede ser mucho más eficaz una historia bien contada que permanezca en la mente de las personas que, que una crítica directa que como que la barren las olas de las siguientes críticas que va a haber al día siguiente, porque es que nosotros todos los días va a haber nuevos problemas, ¿cierto? Y la Claro. manera en que expongamos los problemas actuales y nos refiramos a ellos y les aportemos algo de gracia va a permitir que esos problemas sean rememorados después, visitados de nuevo, ¿no? Seguimos hablando de la masacre de las bananeras gracias a que algunos escritores se fijaron en ellas y eh, la dejaron inmortalizada de pronto de forma mítica, pero también de forma interesante, porque masacres en Colombia las hay todos los días. Entonces, si alguien se fija en una masacre y se refiere a ella, de manera en que pueda impactar el sentido de la belleza y de la fealdad humana de una manera estética, ¿no? Y narrativa, puede que tenga un impacto más eficaz o al menos más duradero. Entonces, creo que eso también es una de las
de las proezas de este libro, que un historiador se dirija así, sin abandonar la rigurosidad. Ojo, que igual Javier es un autor muy riguroso, que tiene procesos de escritura sumamente demorados, difíciles a veces para sus editores, a los que él compara con novias, con un ristre de novias, imagínense. Entonces, entonces básicamente a todo el mundo lo deja un poco enganchado y esperando a que le mande su próximo texto, pero es en parte porque Javier tiene un proceso investigativo. Entonces, por favor, Javier, cuéntanos, porque hay varios historiadores que nos están escuchando, esperando para lanzar sus dardos llenos de veneno diciendo que quizás no eres tan historiador después de todo, que no, que esto ya te vas demasiado por lo narrativo en lugar de enfocarte en los hechos, que ahí cuando hablabas de la objetividad y tal, y además lo de posicionarte a veces en el centro de la historia o a tu familia o a tus conocidos para hablar sobre un hecho plural, de pronto debilita tu faceta de historiador. Quiero que hablemos un poquito sobre cómo investigas tú, Sí. cómo haces la investigación previa a escribir un artículo, que de hecho para mí también es un misterio, casi nunca hemos hablado sobre tus investigaciones previas. O sea, eso Bueno, yo te dejo ese tiempo a ti para trabajarlo y luego hablamos ya de lo escrito. sí, hay una anécdota hay una anécdota muy vieja de eh, Juan Bautista Mainero y Truco. Era un italiano que se hizo muy rico en Cartagena. Llegó a ser en el siglo XIX, llegó a ser el hombre más rico de Cartagena de Indias a finales del siglo XIX, en la segunda mitad del XIX. Exportaba mármol de Carrara, en fin, era dueño de teatros. La mitad del centro era de él, todos le pagaban renta a él. Era un tipo con fama de aguiotista, con negocios en Chocó, con explotación también de recursos en el Chocó. Bueno, un tipo muy rico. Y él tenía un teatro y alguien alguna vez se presentó y lo dejó actuar una vez y después no lo dejó actuar más. Era un tipo que tenía marionetas, títeres y marionetas, sobre todo marionetas. Y entonces la persona, el artista, se acercó a Juan Bautista Mainero a reclamar y le dijo, oiga, pero ¿por qué ya no me ha dado más espacio, más funciones en su teatro? Y dijo, no, a ti se te ven los cordelitos. Es decir, a ti se te ven los hilos demasiado. A mí no me gusta que se me vean los hilos demasiado. Y el problema es que a veces los historiadores muestran demasiado los hilos. Creo que hace que se pierda parte de la gracia de los textos. Y bueno, si vamos a ponernos radicales, yo no creo en la objetividad. Es decir, nadie es objetivo. Eso no existe. Lo que existe es la ética. Yo no voy a falsear un documento, ni voy a decir que fulano dijo esto, por mucha hazaña que le tenga Caldas a propósito, no voy a decir que Caldas dijo una cosa que no dijo. Todo ese texto que escribí sobre Caldas y Humboldt, me leí toda la correspondencia de Caldas con Humboldt, toda. No hubo una carta que no leyera. Seguramente un historiador convencional lo que haría era citarte, si leyó 80 cartas, por lo menos citarte párrafos de 20 o de 10 cartas de esas que citó, de 15 o de 30 cartas de esas que se leyó, ¿no? Pero a mí a veces eso me parece una especie de neopositivismo. Es como, bueno, pues ahí está la correspondencia. La gracia está en cómo tú de eso puedes construir una historia sin sin falsificar los hechos, sin renunciar a tratar de entender el carácter de una época. Por ejemplo, yo escribo un texto yo pude hacer el texto ese que abre el libro sobre la marihuana, sobre la marihuana de mi infancia. Uno de los problemas claves del narcotráfico, y lo sabemos, es el tema moral, ¿no? Que se estudia como un tema moral solamente y no se mira qué es lo que hay detrás, ¿no? El tema de la legalización es un tema que siempre que se va a abordar hay una discusión porque se va hacia lo moral. Pues yo dije, bueno, pero ¿por qué no escribo yo un texto de una familia pobre
en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, que nunca salió en una canción, nunca Diomedes Díaz lo mencionó en una canción, nunca se convirtieron en grandes mafiosos, nunca participaron en las famosas vendetas de la bonanza marimbera, sino que eran unos humildes campesinos que cultivaban unas matas de yuca, de maíz, de plátano, y que apurado vivían allí. A veces vendían una que otra carga para completar la alimentación y otras cositas. Y apareció el rollo de la bonanza marimbera y decidieron sembrar unas cuantas matas de marihuana, y con eso con eso compraron un lote de tierra en Valledupar o en cualquier otro lugar. Y listo, paré de contar. Es decir, si tú me vas a hablar de las políticas en contra del narcotráfico, tienes que entender esa gente, que es la que no está dentro de las ecuaciones que se hacen cuando vamos a hablar de narcotráfico. Y yo lo quería contar así, lo quería contar desde mi lado, desde el lado que me tocó vivir a mí, que no es menos importante que la historia de la gran producción, de las fuentes sobre cuántas hectáreas, que de hecho las digo, ¿no? Y tú ves que te digo, mientras mi padre estaba cultivando menos de un cuarto o sea, unos 500 metros cuadrados con matas de marihuana, había en la costa no sé cuántos miles de hectáreas de marihuana sembradas, ¿no? Entonces es encontrarle como el otro lado a la historia. La otra, ese lado que a veces no se mira, porque estamos interesados en construir historias con un marco de referencia supremamente claro, que se nos vean los cordelitos, que se sepa que le estamos leyendo a todo lo que se ha escrito sobre el tema, que citemos a los teóricos, a todos los teóricos habidos y por haber, porque entonces aparece un lector que te va a decir, pero sobre la marihuana escribió alguien un artículo en una revista indexada en Burkina Faso y no te lo has leído y no lo has citado, entonces no está aquí, entonces ahí falta, ¿no? Porque más o menos eso es lo que hacen algunas academias. Sí. Y bueno, yo renuncio un poco también a esa... A mí no me interesa publicar en revistas indexadas, no me interesa estar en la guerra del centavo en que se ha convertido la producción historiográfica. No me interesa publicar un artículo y luego publicarlo con otro título y cambiarle 3 párrafos y poner a otro tipo allí o a otra tipa y luego sumarle otro y publicarlo en otra revista, etcétera, etcétera, como suelen hacer. Entonces se convierte en una cosa repetitiva, en una cosa conservadora, en una cosa que no lo lee ni siquiera la tía de uno, porque no le interesa a nadie sino a los 4 que están allí en la academia metidos en la... Yo no quiero ser, que tampoco se leen, se vigilan. Pero lo citan. Obvio, para obvio, mostrar que se leyó. Es que obvio, la tía es un público difícil. Yo analizo si un texto tiene un éxito rotundo, si cualquier persona de la familia lo puede leer, desde la mamá hasta la tía, pasando por el primo, hasta el tío que tiene un doctorado y la tía que es magistrada, porque si puedes cautivar a cualquiera, desde la persona que prefiere Pasión de Gavilanes hasta que lea Heidegger, pues tienes algo muy valioso ahí. Claro. Y sobre lo que hablas de los hilos, en todo caso, pese a que no podamos ver los hilos de estas historias porque está muy bien tejido el texto, nosotros confiamos en que hubo esa investigación detrás. Digamos que en ese sentido... Hay muchas, sí, sí, y soy obsesivo con eso. De hecho, soy obsesivo con que la fecha esté precisa, con que, bueno, yo escribí en ese de la marihuana, me pasé, ¿sabes qué fue lo que más me costó de ese artículo? Precisar que la canción de Rafael Escalona, cuando dice barco pirata bandido, que Santo Tomás lo vea, prometo hacerle una fiesta cuando un submarino lo voltee en Corea, es una canción extemporánea, porque cuando
cuando la fragata Almirante Padilla barre a Puerto López, ya se ha acabado la guerra de Corea, ya el barco está es decir, no es que barre a Puerto López y se va a Corea y desea que no. ¿Sabes cuánto me demoré en eso? Días consultando los archivos, incluso le pedí a un ex capitán de la Armada Nacional que me consiguiera textos sobre la misión. Me dijo no, me precisó el año y me dijo no, y claro, luego me fui a la prensa y tú ves la prensa y dice, acaba de regresar la fragata Almirante Padilla, que entre otras cosas, la Almirante Padilla terminó hundida, no fue un submarino el que la volteó en Corea, fue allí por donde tú estás, en uno de los cayos allí del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que ahí encalló y se quedó, ahí se quedó. Entonces, hay mucha investigación histórica detrás, pero no, es decir, no, eso está allí, la base está allí. Si no lo hago, no puedo escribir. Es que el tema es un poco ese. Es decir, si yo y bueno, tú lo sabes, tantas veces que te he fallado, soy un novio o una novia terrible porque te he quedado mal muchas veces precisamente por eso, porque hasta que yo no siento que me he leído el último papel que me permite decir las 3 pendejadas que digo, no dejo de hacerlo. No dejo de hacerlo porque no, así use el 5% de todo lo que he investigado, tengo que hacer esa investigación porque de lo contrario no puedo escribir las 3 líneas que tengo que escribir. Y bueno, ahora, eso involucra una maestría tremenda porque a diferencia de un narrador de no ficción que puede ajustar los hechos que no le sirven a unos que pueden ser, digamos, más impactantes a nivel estético o narrativo, a ti te toca jugar con la materia que hay, o sea, y te aseguras de que esa sea la materia que existió y luego intentar interpretar esa materia para que tenga algún tipo de, o sea, que funcione como literatura es muy difícil, es muy difícil. Ahí es donde está el rollo, porque claro, te puedo contar una historia para publicar en revista indexada, ¿no? Pero donde yo publico no me están pidiendo un artículo para revista indexada con 20,000 citas, ni yo tampoco lo quiero escribir. Yo quiero que ese material me sirva a mí para construir algo. Y en esa construcción lo que menos me interesa es solo la factualidad pura y dura simplemente, sino pues nada, que eso me sirva para contar una historia con unos matices que le puedan interesar a alguna gente, que alguien tenga algo de gracia, ¿no? Lo que estoy, porque al final lo que uno quiere escribir son textos bonitos, o sea, es eso lo que uno quiere. Sí, yo no quiero hacer ciencia, ¿no? Yo quiero escribir textos bonitos, que los lea la gente y que la gente los quiera leer. Eso es lo que yo quiero hacer. Y bueno, ya no tengo ningún inconveniente en si soy o no esto, si soy o no aquello. Ni siquiera, y lo hemos hablado tú y yo, ni siquiera tengo claro en qué género me ubico cuando escribo un texto, si es una crónica, si es un reportaje, si es, en fin, porque no encaja, ¿no? Sí, Y ya hemos tú tenido esa sabes, dificultad para decirle al público, hemos tenido esa dificultad cuando vamos a postular uno de esos textos a un premio periodístico o literario porque no encaja fácilmente en ningún género ni en ninguna categoría, son muy híbridos. y lo peor, Cari, es que estoy peleando no solamente pues, con los historiadores, ya pues esa pelea ya la perdí yo, la perdieron ellos conmigo, pero también peleo con el periodismo, porque la clásica forma de ver esta cosa de este periodismo aséptico que solo existe en los manuales, pero que en la realidad no existe. Y por eso me encantó el otro día una charla que dio Martín Caparrós, donde dijo, dejen de inventar, dejen de joder, métanse en el texto. Es decir, sientan que eso no es, eso no es malo. Entonces, esa cosa de la objetividad y entonces somos neutrales y estamos acá y no nos comprometemos y nada nos afecta. Oye, eso es muy aburrido, eso no genera ninguna.
en un mundo como tan hiperinformado, pues hay que buscar las maneras de narrar y de decir las cosas sin falsear los documentos, sin falsear los datos, pues por lo menos buscar una manera atractiva de decir las cosas, ¿no? Claro que sí. Bueno, Javier, podemos en este punto abrir un pequeño espacio para preguntas, si las hay. Ya nos dirán. Tú vas a salir de ahí como una mazorca de tanto chuzo que te están Jodas, dando los sí, qué mosquitos. vaina tan horrible. También le quiero decir al público, mientras llegan las preguntas, que nuestro background, lo que tenemos detrás es a propósito para invitar a nuestro público a que vea la maravillosa unión en el cielo de Júpiter y Saturno esta noche. El solsticio de invierno, además, todo junto. Miren, ahí Javier tiene un pequeño planeta, un globo terráqueo y unas luces que no son navideñas, realmente son una alegoría de los astros. Y yo tengo detrás mío el cielo oscuro, entonces el panorama está completo. Sí, sí, sí. Bueno, no sé, a ver si me envían preguntas. Ahí ya nos están escribiendo. Creo que dejaste a todo el mundo sin aliento, Javier, y de pronto, de pronto todo quedó perfectamente claro. No, mira, no hay preguntas, solamente hay comentarios de alabanza. Bueno, entonces a los que han visto esta charla los invitamos a conseguir el libro, a leerlo. Yo creo que todo lo que podamos decir de él, Javier y yo, queda sobrando cuando ustedes ya leen estas historias. Tampoco se lleven la impresión de que el libro ha renunciado a esa faceta de indignado que tiene Javier y que a la que sigue apostándole diariamente, poniéndole la lupa a temas importantes. Por ejemplo, recientemente hablando de cosas que están pasando en el archipiélago de San Andrés y Providencia después del huracán Iota, y que Javier ha estado muy pendiente de estas cosas. Siempre está muy pendiente de lo que pasa, siempre se refiere a toda la actualidad colombiana sin dejar tampoco esa otra faceta de la historia remota. Entonces, la historia remota y la historia que se está haciendo tienen cabida en el incómodo color de la memoria y ustedes como lectores lo van a apreciar. Sí, sí, esa es Javier, la... si quieres despedirte. No, sí, bueno, nada, invitarlos a que busquen el libro, a que lo compren. Este, es, y bueno, gracias a todos los que estuvieron, los y las que estuvieron conectados, y por supuesto a Libros El Malpensante, que nada, y la casa Malpensante que me ha consentido siempre y que me ha malcriado de alguna forma o de muchas formas. Agradecerles pues ese respaldo, y espero seguir devolviéndole las atenciones que han tenido conmigo. Bueno, Javier, y gracias también a la gente que contribuyó a la VAQUI, a la que le hemos agradecido ya de muchas formas. De nuevo, muchas gracias por apoyar este libro. Sin ustedes no hubiera sido posible esta segunda edición. Y esperamos contar con su apoyo de nuevo cuando ya vayamos por la tercera edición aumentada del libro de aquí a 1 año y medio, 2 años. ¿Ok? Entonces... Y una sola cosita a propósito de la anécdota que contabas de este chico que me escribía, se comunicaba conmigo, pero nunca me dijo. Cuando vio que iba a salir la segunda edición, fue que me contó lo que me contó. Fue que me contó la anécdota esa que ha circulado en las redes. Y hay otra cosa interesante. Cuando el libro era gratuito, que lo distribuía una de las cosas que nos invitó a que el libro tenía éxito y había que publicarlo comercialmente, fue que apareció en un portal de esto de venta de cosas. Es decir, un libro que era gratuito para repartirlo en bibliotecas o a los interesados. Apareció, uno se metía al internet y ponía el nombre y aparecía en un portal muy famoso, el más famoso de ventas de cosas. Entonces, bueno, vamos a publicarlo, que eso pues fue lo que hicimos, ¿no? Sí, eso es lo que habla viendo un libro, que lo pirateen. No pirateen, por favor, este libro, cómprenlo en El Malpensante. Bueno, muchas gracias a todos y entonces nos despedimos y hasta una próxima oportunidad. Chao, Javier. Chao, Karin, gracias.